Número 10. Agustín Insunza. Cuando uno escucha la cifra de 500 películas, es difícil comprender realmente lo que eso significa. No son 500 apariciones menores ni 500 cameos irrelevantes. Son 500 producciones en las que Agustín Insunza fue convocado, preparado, filmado y aplaudido. Una cifra que ningún otro actor del cine mexicano pudo siquiera acercarse a igualar. Y sin embargo, hoy su nombre no aparece en los libros de texto, no se menciona en los homenajes al cine de oro nacional y prácticamente ha desaparecido de la memoria colectiva de un país que durante décadas lo necesitó para construir su identidad cinematográfica. Agustín Insunza nació el 9 de abril de 1900 en Chihuahua, en un México donde el cine era todavía una novedad y donde nadie podía imaginar que aquel hombre terminaría convirtiéndose en uno de los pilares invisibles de toda una industria. Desde muy joven mostró un talento natural para habitar personajes humildes, entrañables y profundamente mexicanos. No buscaba el protagonismo. No necesitaba los créditos principales ni las portadas de las revistas. Le bastaba con aparecer en escena y hacer que todo alrededor suyo se sintiera auténtico. Y eso, en el cine, vale más de lo que cualquier cartel publicitario puede transmitir. Durante décadas fue el actor al que todos los directores querían tener en su reparto. Cuando una escena necesitaba peso emocional, cuando un personaje secundario tenía que robarse la atención sin opacar al protagonista, cuando la producción necesitaba ese rostro familiar que el público reconociera al instante aunque no recordara su nombre, llamaban a Agustín Insunza. Y él llegaba, cumplía, y hacía que la película fuera mejor por su presencia. Así durante 500 producciones. Así durante décadas enteras. Pero justamente esa misma industria que tanto se benefició de su trabajo, que construyó fortunas y leyendas sobre el talento de hombres como él, terminaría dándole la espalda cuando más la necesitaba. Con el paso de los años, Agustín Insunza comenzó a deteriorarse físicamente. Su energía desapareció. Las enfermedades se volvieron frecuentes. Su aspecto cambió de forma que quienes lo conocían podían percibir claramente que algo grave estaba ocurriendo. Y alrededor suyo comenzaron a circular rumores dentro del medio artístico sobre la naturaleza real de su deterioro, rumores que en aquella época eran prácticamente imposibles de pronunciar en público. Lo más perturbador de su historia no es lo que le ocurrió. Es lo que no ocurrió. No hubo homenajes importantes. No hubo comunicados de solidaridad. No hubo colegas que salieran públicamente a acompañarlo. La industria simplemente se alejó, con la misma naturalidad con la que uno apaga una luz que ya no necesita. Agustín Insunza murió en 1978 prácticamente lejos de los reflectores que durante décadas lo acompañaron. Las causas oficiales fueron vagas y las preguntas que quedaron alrededor de su deterioro nunca recibieron respuesta. 500 películas. Y al final, el silencio más absoluto. Número 9. Miguel Ángel Fuentes. Había algo en Miguel Ángel Fuentes que la cámara captaba de una forma que pocos actores lograban. Una energía contenida, una amenaza latente, una presencia física que llenaba el encuadre de una manera que hacía que el público se tensara apenas aparecía en pantalla. No necesitaba gritar para intimidar. No necesitaba hacer grandes movimientos para dominar una escena. Le bastaba con estar ahí, con esa mirada y esa mandíbula apretada, para que todo el mundo en la sala de cine entendiera que su personaje era alguien con quien no convenía cruzarse. Nació el 29 de septiembre de 1953 en la Ciudad de México y desde muy joven encontró en la actuación un espacio donde su intensidad natural podía convertirse en talento. Mientras otros actores de su generación buscaban papeles de galán romántico, papeles que les permitieran conquistar a la audiencia femenina y llenar revistas de espectáculos, Miguel Ángel Fuentes tomó el camino contrario. Eligió a los villanos. Eligió a los personajes que el público debía odiar, temer y recordar. Y lo hizo con una convicción que muy pocos en la industria podían igualar. Su carrera lo llevó más allá de las fronteras del cine mexicano. Participó en producciones internacionales, en proyectos de acción que llegaron a circuitos de distribución mucho más amplios que los del cine nacional, y se ganó el respeto de directores y productores que reconocían en él una herramienta narrativa invaluable.
Porque un buen villano puede hacer o deshacer una película. Y Miguel Ángel Fuentes era, sin duda, uno de los mejores villanos que la industria mexicana había producido. Pero con el tiempo algo cambió. Las apariciones comenzaron a espaciarse. Las producciones dejaron de convocarlo con la frecuencia de antes. Y quienes lo conocían dentro del medio comenzaron a notar cambios en su físico que no podían explicarse únicamente por el paso del tiempo. Su deterioro fue evidente. Su alejamiento del ojo público fue gradual pero constante. Y alrededor suyo comenzaron a crecer especulaciones sobre la naturaleza real de lo que estaba atravesando, versiones que circulaban en privado dentro de la industria pero que jamás encontraron confirmación oficial. La historia de Miguel Ángel Fuentes es también la historia de cómo el espectáculo mexicano trataba a sus figuras cuando dejaban de ser convenientes. En pantalla era un hombre imposible de destruir. Pero cuando la realidad golpeó, cuando la enfermedad se instaló y las cámaras se apagaron, quedó convertido en otra leyenda oscura de una industria que sabía perfectamente cómo hacer desaparecer ciertas verdades incómodas. Número 8. Carlos Ansira. Había actores que entretenían. Había actores que gustaban. Y luego había actores como Carlos Ansira, que imponían. Que entraban a una escena y hacían que todo lo que ocurría a su alrededor pareciera menos importante. Que tenían una forma de pronunciar cada palabra, de mover las manos, de sostener una mirada, que hacía que el público entendiera que estaba frente a alguien completamente diferente. Carlos Ansira pertenecía a esa categoría rarísima de actores que no necesitan hacer nada extraordinario para resultar extraordinarios. Nació el 20 de agosto de 1929 en la Ciudad de México, en una época donde el teatro era todavía la escuela más rigurosa que existía para cualquier actor que se tomara en serio su oficio. Y Carlos Ansira se lo tomó con una seriedad que pocos de sus contemporáneos podían igualar. Estudió, se preparó, construyó una técnica que le permitió moverse con igual comodidad entre el drama más intenso y la comedia más delicada. Era de esos actores que hacían que sus colegas en el reparto actuaran mejor simplemente por el hecho de compartir escena con él. Su carrera abarcó décadas y formatos. Cine, teatro, televisión. Personajes complejos, refinados, emocionalmente profundos. México lo admiraba con una mezcla de respeto y fascinación que pocos artistas de su generación lograron generar. Pero fuera del escenario, fuera de los estudios de televisión y de los teatros donde brillaba, Carlos Ansira construyó una vida privada protegida por muros que nadie pudo derribar mientras vivió. En un México profundamente conservador, donde cualquier rumor relacionado con la homosexualidad podía destruir una carrera de la noche a la mañana, el silencio no era una opción. Era una obligación. Y alrededor de Carlos Ansira comenzaron a circular, muy en privado y muy en voz baja, comentarios que él jamás confirmó ni desmintió públicamente. Porque en aquella industria, la mejor defensa era actuar como si ciertas preguntas no existieran. Con el paso de los años su salud comenzó a deteriorarse. Las apariciones se volvieron menos frecuentes. Su físico cambió de formas que quienes lo conocían notaban pero sobre las que nadie hablaba abiertamente. Carlos Ansira murió el 10 de octubre de 1987. Fue despedido como el gran actor que era, con el reconocimiento que su talento merecía. Pero las preguntas sobre sus últimos años, sobre lo que realmente atravesó en privado mientras el mundo seguía viéndolo como una figura intocable, quedaron sin respuesta. Y nadie en la industria pareció sentir urgencia por responderlas. Número 7. Frank Moro. Hay algo particularmente cruel en la forma en que la industria del entretenimiento trata a sus galanes cuando el glamour desaparece. Durante años te construyen como un ídolo, te rodean de luces y cámaras, te convierten en el objeto de deseo de millones de personas. Te hacen creer que eres irreemplazable. Y luego, cuando algo cambia, cuando el físico que vendían ya no es el mismo, te abandonan con la misma velocidad con la que te elevaron. Frank Moro vivió esa historia en carne propia, y la vivió de la forma más brutal posible. Nació en Caracas, Venezuela, en 1955, en un país donde el talento para la actuación era abundante pero las oportunidades no tanto. México representaba la meca del espectáculo en español,
el lugar donde las telenovelas se producían con una escala y una audiencia que ningún otro país latinoamericano podía igualar. Frank Moro llegó a México con todo lo que la industria buscaba. Altura, elegancia, un rostro que la cámara amaba y una presencia que hacía que las escenas románticas funcionaran de una manera que pocas veces se lograba con actores locales. Producciones como María Isabel, Amalia Batista y La Venganza lo convirtieron rápidamente en uno de los galanes más solicitados del melodrama mexicano. Las revistas de espectáculos lo perseguían. Las fanáticas lo esperaban a las salidas de los estudios. Los productores lo convocaban constantemente porque sabían que su nombre en los créditos garantizaba una cierta calidad de atención por parte del público. Frank Moro era, en todos los sentidos que importaban para la industria, una estrella. Pero detrás de esa imagen perfectamente construida existía una vida privada que Frank Moro protegía con una discreción que en aquella época era absolutamente necesaria para sobrevivir dentro del espectáculo mexicano. Comenzaron los rumores, como siempre ocurría con los artistas que no encajaban perfectamente en el molde que la industria había diseñado para ellos. Rumores que él jamás respondió públicamente. Rumores que circulaban en los pasillos de las productoras y en las redacciones de las revistas de espectáculos, pero que nunca encontraban el camino hacia las páginas impresas porque nadie quería asumir la responsabilidad de publicarlos. A finales de los años 80 todo cambió. Su físico se transformó de forma que ya no podía ignorarse. Perdió peso rápidamente. Su energía desapareció. Y la televisión, esa misma televisión que durante años lo había necesitado tanto, simplemente dejó de llamarle. Sin una conversación. Sin un comunicado. Sin ningún tipo de reconocimiento por todo lo que había dado. Frank Moro murió en 1993 a los 40 años. Una edad brutalmente joven para un hombre que había parecido destinado a convertirse en uno de los grandes galanes eternos de la televisión en español. Los rumores sobre las causas reales de su deterioro nunca desaparecieron completamente, porque nadie dentro de la industria tuvo el valor de salir a aclarar lo que realmente había ocurrido. Número 6. Maricruz Olivier. Había algo en Maricruz Olivier que la diferenciaba de prácticamente todas las demás actrices de su generación. No era solamente la belleza, aunque la tenía en abundancia. No era solamente el talento, aunque ese también estaba fuera de toda discusión. Era algo más difícil de definir. Una autoridad. Una inteligencia escénica que hacía que cuando ella estaba en pantalla, resultara prácticamente imposible mirar hacia otro lado. Mientras otras actrices de la época construían sus carreras sobre la fragilidad romántica y la dulzura calculada, Maricruz Olivier transmitía fuerza. Transmitía carácter. Transmitía la sensación de que era ella quien controlaba cada escena en la que aparecía, y no al revés. Nació el 19 de septiembre de 1935 en Tehuacán, Puebla, en una familia donde el arte no era necesariamente el camino más evidente. Pero desde muy joven supo que era exactamente ahí donde quería estar. Estudió en Bellas Artes con una seriedad que en aquella época era inusual para una mujer joven en México. Construyó una base técnica que le permitió abordar personajes con una profundidad que muchos de sus colegas simplemente no podían igualar. Y cuando las cámaras comenzaron a girar frente a ella, el resultado fue inmediato. El cine de la época dorada la recibió con entusiasmo. Participó en producciones importantes que consolidaron su reputación como una de las actrices más sólidas de su generación. Pero fue la televisión la que terminaría de inmortalizarla. Teresa, en 1959, se convirtió en un fenómeno cultural que México entero siguió con una intensidad que hoy sería difícil de imaginar. Su rostro aparecía en todas partes. Su nombre era reconocido en cada rincón del país. Parecía imposible que una figura tan poderosa pudiera desaparecer de la forma en que lo hizo. Pero a principios de los años 80 algo comenzó a cambiar. Quienes la veían en los estudios notaban que algo no estaba bien. Perdió peso de forma alarmante. Su energía, esa energía que había sido su marca durante toda su carrera, comenzó a apagarse visiblemente. Sus apariciones en televisión se espaciaron, luego se redujeron a prácticamente nada.
Y el medio artístico, que tan bien la había conocido durante décadas, comenzó a alejarse con esa discreción característica que la industria siempre aplicaba cuando alguien se convertía en un problema potencial. Los rumores que comenzaron a circular alrededor de Maricruz Olivier en aquellos años eran de los más peligrosos que podían existir en el espectáculo mexicano de la época. En un momento donde pronunciar ciertas palabras equivalía a destruir reputaciones, donde la prensa evitaba ciertos temas con una cuidadosa deliberación, donde la televisión construía una realidad perfectamente filtrada para el público, cualquier verdad incómoda tenía que esconderse. Maricruz Olivier murió el 10 de octubre de 1984 a los 49 años. Demasiado joven. Demasiado rápido. Y con demasiadas preguntas sin respuesta flotando alrededor de una historia que la industria prefirió enterrar junto con ella. Número 5. Roberto Cobo. Hay actuaciones que se ven una vez y no se olvidan nunca. Que se instalan en algún lugar del cerebro y permanecen ahí décadas después, tan vívidas y tan perturbadoras como el día en que las viste por primera vez. La interpretación de Roberto Cobo como el Jaibo en Los Olvidados es exactamente ese tipo de actuación. Hay algo en la forma en que habitó ese personaje, en la violencia contenida, en la inteligencia cruel, en la mezcla de vulnerabilidad y brutalidad, que resulta imposible de sacudir de la memoria. Luis Buñuel sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando lo eligió. Y Roberto Cobo lo justificó con creces. Nació el 20 de febrero de 1930 en Nuevo León, en un México donde la diferencia podía convertirte en un marginado antes de que tuvieras edad suficiente para entender qué significaba ser diferente. Su infancia no fue fácil. Su camino hacia la actuación tampoco. Antes de que Buñuel lo descubriera, sobrevivía trabajando como bailarín en carpas populares, en esos espacios donde el entretenimiento se mezclaba con la pobreza de una forma que la industria cinematográfica prefería ignorar. Pero fue justamente esa experiencia, ese contacto directo con los márgenes de la sociedad mexicana, lo que le dio a Roberto Cobo la autenticidad que su actuación en Los Olvidados requería. La película fue un golpe en el estómago para el México de 1950. Un país que intentaba vender al mundo una imagen de modernidad y glamour de pronto se veía confrontado con sus propias miserias a través de la lente implacable de Buñuel y la actuación devastadora de Roberto Cobo. La crítica internacional quedó fascinada. El público mexicano quedó perturbado. Y Roberto Cobo quedó convertido en una figura que la industria no podía ignorar pero que tampoco sabía muy bien cómo manejar, porque encarnaba exactamente el tipo de verdad que el espectáculo nacional prefería mantener fuera de pantalla. Durante décadas su carrera continuó, aunque nunca volvió a alcanzar la altura de ese primer momento deslumbrante. Interpretó personajes variados, trabajó en distintos formatos, fue reconocido por quienes entendían el cine como un arte serio. Pero fuera de las cámaras, su vida estaba marcada por un silencio obligatorio que la industria imponía a todos los que no encajaban en el molde que el espectáculo mexicano había diseñado para sus figuras públicas. Los rumores sobre su vida privada circulaban en voz baja. Nadie los confrontaba. Nadie los negaba. Simplemente existían como parte del paisaje de secretos que rodeaba a tantas figuras del entretenimiento nacional. Con los años su salud comenzó a deteriorarse de formas que quienes lo conocían podían observar claramente. Perdió peso. Las infecciones se volvieron frecuentes. Su energía desapareció lentamente. Y mientras el público seguía recordándolo como una leyenda, Roberto Cobo se apagaba lejos de los reflectores sin que la industria que tanto se había beneficiado de su talento mostrara mayor interés por acompañarlo. Roberto Cobo murió el 2 de agosto de 2002 en la Ciudad de México a los 72 años. Las causas oficiales dejaron más preguntas que respuestas. Y la verdad sobre sus últimos años quedó enterrada junto con él.